Hola a todos, soy Carmen García y voy a exponer la tercera parte de esta sesión. Voy a comenzar hablando de la combinación de dinitrato de isosorbida con hidralacina. Cabe destacar que es una opción terapéutica para pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida, de la que existen pocas evidencias en cuanto a su utilidad. Se ha propuesto para pacientes con FEBI reducida que pertenezcan a la clase funcional 2 a la 4 de la NIJA, pero que no toleran ni ECAS ni ARA2, ya sea por insuficiencia renal grave o hiperpotasemia. Los efectos secundarios más frecuentes de esta medicación son hipotensión arterial sintomática, artralgia, dolor muscular, pericarditis o pleuritis, erupción cutánea, fiebre y síndrome lúpico. Es muy importante iniciar este tratamiento a dosis bajas, pudiendo aumentar la dosis cada 2 o 4 semanas hasta alcanzar la dosis máxima tolerada o dosis objetivo, pero no se debe aumentar la dosis si existe hipotensión arterial sintomática. Existen fármacos que debemos evitar en pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida. Hay fármacos que no han demostrado evidencia de eficacia, como son, por ejemplo, estatinas, anticoagulantes orales, antiagregantes plaquetarios, inhibidores de la renina como el alisquireno y fármacos que aumentan el riesgo de descompensación o empeoramiento, como por ejemplo los antagonistas del calcio como el verapamilo y el diltiazem, las glitazonas, AINE, COQUIP, corticosteroides, antidepresivos tricíclicos, antiarrítmicos del grupo 1 y 2, excepto la amiodarona, el itraconazol, macrólidos, algunos antihistamínicos, el minoxidilo y la moxonidina. Por otro lado, existen combinaciones de fármacos que aumentan el riesgo de hiperpotasemia, hipotensión e insuficiencia renal, como por ejemplo la combinación de IECA y ARA2 o la combinación de IECA, antagonista de aldosterona, y ARA2 o inhibidores de la renina como el alisquireno. ¿Cómo debe ser la ruta asistencial del paciente con insuficiencia cardíaca? En primer lugar, debemos tener en cuenta que todo paciente que sea diagnosticado de nuevo debe ser remitido a cardiología. En cardiología se optimizará el tratamiento y el paciente será remitido a su médico de familia. Si el paciente ya ha sido diagnosticado y está estable, el seguimiento del paciente será realizado por su médico de familia. En caso de descompensación, deberemos valorar si el paciente cumple criterios de gravedad, es decir, si pertenece a la clase funcional 4 de la NIJA, pero no se trata de un paciente terminal, si se sospecha de edema agudo de pulmón, si el paciente ha presentado síncope o bloqueo auriculoventricular avanzado o una taquicardia muy sintomática o una descompensación aguda secundaria, el paciente será remitido a urgencias. También si la familia o el paciente lo demanda por un empeoramiento acusado. En urgencias se valorará si el paciente ingresa. En caso de que lo haga, a la alta hospitalaria es muy importante proporcionar una serie de instrucciones para que el paciente tenga en cuenta durante su tratamiento domiciliario. En caso de que el paciente cumpla criterios de gravedad pero en un grado moderado, podremos valorar su remisión a la unidad de insuficiencia cardíaca u hospital de día. Si el paciente no cumple criterios de gravedad pero está descompensado, la optimización del tratamiento correrá a cargo de atención primaria. Puede ocurrir que a pesar de un tratamiento óptimo, el paciente presente un empeoramiento por persistencia de síntomas como por ejemplo hipotensión o hipertensión, taqui o bradicardia, hiper o hipopotasemia, deterioro de la función renal o empeoramiento de la fibrilación auricular. En ese caso, el paciente también deberá ser remitido a cardiología. ¿Cómo debe ser el seguimiento del paciente con insuficiencia crónica estable? Pues bien, existen diversos criterios por los que el paciente debe recibir un seguimiento únicamente por su médico de familia. Esto ocurre cuando el paciente presenta una situación funcional 1 o 2 de la NIJA, no ha presentado descompensaciones o ingresos hospitalarios en el último año y presenta un tratamiento optimizado que incluye IECA o ARA2 y betabloqueantes, pudiéndose añadir un antagonista de aldosterona y los diuréticos como tratamiento sintomático. Por otro lado, los pacientes que deben recibir un seguimiento por parte de cardiología y atención primaria son aquellos que presentan una cardiopatía estructural que precisa de seguimiento específico, como por ejemplo aquellos pacientes con valvulopatías moderadas o severas o portadores de válvulas, pacientes con cardiopatía isquémica sintomática o que precisan de revascularización, pacientes con miocardiopatía significativa, portadores de DAI o resincronizador implantado y pacientes candidatos a trasplante.
¿Cómo debe ser el seguimiento del paciente con insuficiencia cardíaca por parte de su médico de familia? Pues bien, es muy importante que el médico de familia planifique el plan de cuidados tanto con el paciente como sus cuidadores, evaluando precozmente al paciente tras un alta hospitalaria en los primeros 10 días. Es muy importante planificar con el paciente también las revisiones en las que se debe hacer tanto un control clínico como analítico, valorándose así la capacidad funcional, los signos o síntomas de congestión, las constantes, el hemograma, electrolitos, función renal y también se puede valorar realizar al paciente un electrocardiograma. Es importante controlar los síntomas de insuficiencia cardíaca, pero también los factores de descompensación y las comorbilidades, valorándose así los resultados del tratamiento, su cumplimiento y posibles efectos adversos. De esta manera podremos resolver los problemas relacionados con los medicamentos. Además, no solo se deben analizar las necesidades físicas del paciente, sino también las psicológicas y sociales, facilitándose así el apoyo psicosocial y la ayuda a la dependencia. Además, el médico de familia debe valorar la derivación a atención hospitalaria o cuidados paliativos. Todo paciente con insuficiencia cardíaca debe ser remitido a atención hospitalaria si sufre un empeoramiento, descompensación, respuesta insuficiente al tratamiento o cambios en su electrocardiograma. También si presenta efectos adversos incontrolables, complicaciones graves que pueden ser cardiovasculares o no, alteraciones analíticas bruscas o graves y los pacientes candidatos a terapia no farmacológica. Los pacientes deben ser remitidos a cuidados paliativos cuando presenten una insuficiencia cardíaca grave, irreversible. Es un paciente en el que se ha descartado el trasplante cardíaco y el soporte circulatorio mecánico, que ha presentado numerosas hospitalizaciones y descompensaciones a pesar de tener un tratamiento óptimo. Se trata también de un paciente con mala calidad de vida y dependiente para todas las actividades básicas de la vida diaria. Un paciente con multimorbilidad, caquexia cardíaca y es un paciente también en el que se ha descartado un trasplante cardíaco y soporte circulatorio mecánico, es decir, un paciente en situación terminal. En esta diapositiva se describe cuál debe ser la responsabilidad de los distintos niveles asistenciales en función de la fase evolutiva de la insuficiencia cardíaca. Todo paciente que sea diagnosticado de nuevo debe ser remitido a cardiología, mientras que la educación y el ajuste del tratamiento lo realizará tanto cardiología como atención primaria. Es muy importante que se compartan materiales educativos y que se refuerce la transmisión de mensajes uniformes para así evitar la confusión del paciente. Por otro lado, el ajuste del tratamiento se realizará en base a protocolos de titulación y la consulta no presencial para valorar la adherencia al tratamiento. El seguimiento del paciente crónico estable lo realizará atención primaria, mientras que el seguimiento del paciente crónico complejo correrá a cargo tanto de cardiología como de atención primaria. El ajuste del tratamiento lo debe realizar tanto primaria como cardiología. Las revisiones de los pacientes deben programarse cada 3 o 6 meses o antes si el paciente así lo precisa. Tras un alta hospitalaria, el paciente debe ser reevaluado por su médico de familia antes de 10 días y antes de 30 días por su cardiólogo. Es muy importante realizar la conciliación de la medicación domiciliaria y valorar la presencia de comorbilidades. ¿Cuáles son los puntos claves de esta sesión clínica? En primer lugar, debemos tener en cuenta que el manejo de los pacientes debe ser multidisciplinar y en cuanto al tratamiento, no existe ningún tratamiento que haya demostrado disminuir la mortalidad en los pacientes con fracción de eyección en rango medio o conservada. Sin embargo, sí que existen fármacos que han demostrado aumentar la supervivencia en pacientes con fracción de eyección reducida, como son IECA, betabloqueantes, antagonistas de aldosterona, sacubitril o valsartán y la ivabradina. Por otro lado, las estatinas, anticoagulantes orales y antiagregantes plaquetarios no han demostrado eficacia en los pacientes con insuficiencia cardíaca si no existen otros factores de riesgo que justifiquen su uso. Por último, debemos tener en cuenta que los diuréticos se utilizan como tratamiento sintomático. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que esta sesión clínica os haya sido de ayuda y ante cualquier duda no dudéis en consultarnos.